Ahí estamos. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar presentes en el cuarto Ateneo Clínico de la Sociedad Argentina de Nutrición. En este caso está a cargo del Grupo de Trabajo de San Joven. La coordinadora del grupo de trabajo está en el Congreso Internacional de Obesidad, por lo cual no puede estar presente, pero ha trabajado durante todo este tiempo con todo el grupo para poder llegar a este Ateneo de gran importancia y de gran relevancia para todos los profesionales de la salud. Cuando cuidar enferma, burnout en médicos y nutricionistas de la salud. En este Ateneo vamos a tener dos disertantes de lujo que forman parte del grupo de trabajo de San Joven. La doctora María Belén Bertoli, médica formada en la Universidad de Buenos Aires, especialista en clínica médica y medicina interna, certificada por la Sociedad Argentina de Medicina, diplomada en nutrición por la Sociedad Argentina de Nutrición, integrante del grupo de trabajo San Joven. Luego tenemos a Delfina Balbín, licenciada en nutrición, antropometrista ISAC nivel 1, especialista en diabetes 1 y 2 y salud hormonal femenina, integrante del grupo de trabajo de San Joven e integrante del grupo de estudio de microbiota intestinal del Colegio de Nutricionistas. Les agradecemos mucho por haber trabajado en este gran Ateneo. A continuación vamos a comenzar. Las preguntas las vamos a dejar para el final, las experiencias, vayan pensando y anotando a medida que va surgiendo la presentación. Pueden ir dejándolas tanto en el chat de Zoom como en el chat de YouTube y nosotros vamos tomando experiencias, dudas para al final poder hacer un gran espacio de intercambio. Bueno, voy a compartir y dejarlas a las disertantes comenzar con su presentación. Cuando me digan, estamos. Yo arranco haciéndoles una pregunta. ¿Cuántos de ustedes terminaron alguna guardia o un día difícil en el trabajo pensando, no sé cuánto tiempo más puedo seguir así? Buenas tardes a todos y antes que nada, gracias por la invitación y por haberse conectado. Cuando pensamos en burnout, solemos imaginar a un profesional exhausto, sin energía o con ganas de abandonar su trabajo. Pero en realidad, el burnout es mucho más que eso. Hoy me gustaría que intentemos responder tres preguntas. ¿Qué es realmente el burnout? ¿Qué tan frecuente es entre quienes trabajamos en salud? Y sobre todo, ¿por qué debería preocuparnos más allá del bienestar individual? Porque el burnout no afecta solo al profesional, también afecta a nuestros pacientes y al sistema de salud en su conjunto. Siguiente. Si hubiera una sola idea para llevarnos de esta primera parte, sería esta. No podemos sostener el cuidado de otros si descuidamos sistemáticamente a quienes cuidan. Frenemos, leámoslo de vuelta. No podemos sostener el cuidado de otros si descuidamos sistemáticamente a quienes cuidan. Durante muchos años hablamos del burnout como si fuera un problema personal. Y hoy sabemos que es un fenómeno ocupacional complejo que necesita ser detectado, conversado y abordado de manera activa. Siguiente. Vale la pena empezar aclarando de qué estamos hablando. El burnout no es simplemente estar cansado después de un día difícil. La definición más aceptada describe tres dimensiones. La primera es el agotamiento emocional, esa sensación de no tener más recursos para seguir dando. La segunda es la despersonalización o cinismo, cuando empieza a aparecer una distancia emocional con los pacientes, que es una forma de protegerse, pero termina deteriorando el vínculo asistencial. Y la tercera
es la disminución de la realización profesional. El trabajo deja de generar satisfacción y aparece la sensación de que nada de lo que hacemos alcanza. Otro punto importante es que el burnout no es un diagnóstico psiquiátrico como la depresión. La Organización Mundial de la Salud lo incorporó recientemente en la versión 11 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, pero que aún no se utiliza en la mayoría de los centros, y lo menciona como un fenómeno ocupacional asociado al trabajo. Pero eso no significa que sea inocuo. De hecho, trabajos como el de West y colaboradores muestran que un alto agotamiento emocional predice la aparición posterior de depresión, mientras que la despersonalización es uno de los componentes que más se relaciona con peores resultados en los pacientes. Siguiente. Cuando uno revisa la literatura, aparece una primera dificultad. Hay muchísimas maneras distintas de medir burnout. Esta revisión sistemática publicada en el Journal de la Asociación Americana de Medicina reunió 182 estudios de 45 países y encontró nada menos que 142 definiciones diferentes de burnout. Esto explica en parte por qué las prevalencias varían tanto entre los trabajos. Sin embargo, hay algo que parece una constante. Independientemente de cómo se elija medir, el burnout es extraordinariamente frecuente. En residentes y especialistas las cifras superan habitualmente el 50%. Y después de la pandemia, lejos de disminuir, el problema se hizo todavía más evidente. ¿Qué quiero decir con esto? Miren, podríamos discutir cuál es el porcentaje exacto, pero lo que no podemos discutir es que existe un problema. Siguiente. Cuando bajamos estos datos a nuestro contexto local, encontramos resultados igual de preocupantes. En esta encuesta de la Sociedad Argentina de Cardiología participaron más de 750 especialistas de todo el país. 3 de cada 4 de ellos presentaban burnout. Además, es un síndrome que fue más frecuente en mujeres, en profesionales menores de 45 años y en quienes tenían menos de 10 años de ejercicio profesional. Y acá probablemente muchos de nosotros podamos reconocernos o reconocer colegas dentro de estos grupos. Y si bien este estudio es un estudio realizado exclusivamente en cardiólogos, refleja tendencias similares a las observadas en otras especialidades y también en otros países. Siguiente. Acá viene uno de los datos que personalmente me llamó más la atención. La encuesta de la Sociedad Argentina de Cardiología evaluó, por una parte, la percepción personal. Y ahí el 69% de los encuestados decía sentirse quemado. 69%. Por otra parte, utilizó la encuesta de Maslach, que es un instrumento validado de 22 preguntas, 9 de ellas responden a agotamiento emocional, 5 a despersonalización y 8 a realización personal. Cuando se aplicó esta encuesta, el porcentaje real era del 75%. Lo más interesante de todo esto es, entre quienes afirmaban no estar quemados, ese 31%, uno de cada 4 cumplía criterios de burnout. ¿Qué significa esto? Trabajar durante años, bajo niveles muy altos de estrés, modifica nuestra percepción de lo que consideramos normal. Terminamos naturalizando síntomas que en realidad son señales de alarma. Cansancio permanente, la irritabilidad, la pérdida de entusiasmo dejan de parecernos excepcionales y pasan a formar parte de nuestra rutina diaria. Y esa normalización probablemente sea uno de los mayores obstáculos para un diagnóstico temprano. Siguiente. El impacto del burnout atraviesa prácticamente todas las áreas de la vida. Desde un punto de vista psicológico, aumenta la ansiedad, favorece la desmotivación, incrementa el riesgo de consumo problemático de sustancias y se asocia a un mayor riesgo de ideación suicida. En el plano físico aparecen fatiga persistente, trastornos del sueño, cefaleas,
y hasta incluso un aumento en accidentes automovilísticos. Por supuesto que repercute también en el trabajo, aumenta el ausentismo, aumentan los conflictos entre colegas y la intención de reducir la carga laboral o incluso de abandonar la profesión. Es decir, el burnout no termina cuando termina la jornada laboral. Es algo que llevamos a casa, a la familia y a la calidad de vida de cada profesional. Siguiente. Pero probablemente el mensaje más importante sea este. El burnout deja de ser un problema individual cuando empieza a afectar a los pacientes. Un profesional exhausto tiene menor rendimiento cognitivo y mayor probabilidad de cometer errores médicos. Eso repercute directamente en la experiencia y en los resultados del paciente. Cuando ese fenómeno se replica en miles de profesionales, aparecen consecuencias para todo el sistema. Mayor rotación, menor retención del recurso humano, menor acceso a la atención y mayores costos. Por eso hoy hablamos del burnout como una amenaza para la cuádruple meta de la salud pública. Si queremos mejorar la salud poblacional, la experiencia del paciente y la sustentabilidad del sistema, necesariamente tenemos que cuidar también a quienes trabajan dentro de él. La siguiente. Durante mucho tiempo predominó una mirada que era bastante simplista, la verdad. Si alguien desarrollaba burnout, era porque no sabía manejar el estrés, o porque le faltaba resiliencia, o porque tenía algún problema personal. La experiencia actual muestra exactamente lo contrario. Los principales determinantes son sistémicos: sobrecarga administrativa, procesos ineficientes, pérdida de la autonomía, conflicto entre la vida personal y la laboral, y en definitiva, exigencias crecientes con recursos limitados. En otras palabras, el burnout no es una falla del profesional, es una respuesta esperable cuando personas altamente comprometidas trabajan durante mucho tiempo en entornos crónicamente disfuncionales. Y este cambio de mirada también cambia las soluciones que necesitamos. El siguiente. Para terminar, me gustaría volver a la idea con la que empezamos. El burnout existe. El burnout es frecuente. Y el burnout tiene consecuencias concretas sobre los profesionales, sobre los pacientes y sobre el sistema sanitario. Pero reconocer el problema no alcanza. Recomendamos que en cada institución puedan cuantificar el estado de agotamiento de sus profesionales de salud. Y acá la pregunta que sigue es cómo podemos intervenir antes de que el desgaste termine convirtiéndose en enfermedad o abandono profesional. Justamente de eso nos va a hablar ahora mi colega, que va a desarrollar cuáles son los factores de riesgo, las estrategias preventivas y las herramientas que hoy tenemos disponibles para abordar el burnout. Como médicos y nutricionistas, estamos entrenados para detectar factores de riesgo en nuestros pacientes. Quizá llegó el momento de empezar a reconocerlos también en nosotros mismos y en nuestros equipos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Continuamos. ¿Se escucha? ¿Ahí se escucha? Ahí, perfecto. Buenas tardes a todos. Bueno, en esta segunda parte del Ateneo vamos a hablar sobre los factores de riesgo y también posibles tratamientos. Dentro de los factores de riesgo laboral, encontramos en primer lugar las cargas excesivas de trabajo y la alta intensidad. ¿Sí? Se ha reportado un aumento del 3% de probabilidad de burnout por cada hora extra de trabajo que se suma por semana. También largas jornadas, guardias nocturnas y de fin de semana aumentarían de un 3 a un 9% este riesgo. Y el trabajo invisible llevado al hogar también es importante, ¿sí? Esta dificultad para poder cortar eso que estábamos haciendo en el trabajo y lo llevamos al hogar. También conflictos directos entre el trabajo y la vida familiar. Modelos de remuneración, ¿sí? Se vio que aquellos profesionales que contaban con un salario fijo lograban tener menores riesgos de burnout.
También el clima organizacional, por ejemplo, comportamientos negativos de liderazgo o colaboraciones interprofesionales disminuidas o o escasas oportunidades profesionales, también estaban afectando, aumentando este riesgo. Continuamos. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los factores de riesgo a nivel individual. En sexo se vio un leve aumento en mujeres, ¿sí? Se vio un aumento de agotamiento en mujeres debido a conflictos entre la vida personal y su trabajo, y en cambio en hombres se notó una desvinculación mayor en este sentido, pero el burnout venía por el lado del aumento en las cargas de trabajo. Y en la edad se vio que profesionales con menor edad eran los que mayor riesgo tenían de padecer este síndrome, especialmente menores a 55 años. La edad de los hijos, ¿sí? Tener un hijo menor a 21 años de edad también aumenta el riesgo en un 54%. Y la ocupación de la pareja, tener una pareja o cónyuge que trabaja como profesional sanitario no médico, también aumentaría en 23% este riesgo. Y rasgos propios de la personalidad también van a estar influyendo en cómo uno afronta ese estrés, y cómo personalidad. Ay, me quedó el. Ahí Disculpen. se te escucha. Ay, quiero sacar el. ¿El qué? No, las imágenes de las personas me quedaron. Ay, no ves bien. Ahí está, ahí Dale. está. Bueno, y rasgos propios de la personalidad, habilidades interpersonales y experiencias personales previas. Bueno, también les traje distintas problemáticas que se relacionan al burnout y cómo podríamos solucionarlas. Dentro de la problemática carga laboral, desde la institución podríamos establecer objetivos de productividad razonables o limitar la cantidad de horas de trabajo o distribuir adecuadamente los roles y responsabilidades. Y desde el profesional se podría transmitir las preferencias respecto a los horarios laborales y las tareas. ¿Por qué de estos dos? Porque la idea es que no quede a cargo de solo el profesional, sino que la institución también pueda hacer su aporte. Continuamos. Desde la problemática ineficiencia laboral y falta de apoyo en el trabajo, desde la institución se podría optimizar las historias clínicas electrónicas o contar con personal no médico que realice las tareas administrativas. Y desde el profesional, capacitación en eficiencia y desarrollo de habilidades, priorizar tareas y delegar el trabajo de forma adecuada. Es muy importante esto de, bueno, poder ver cuáles son mis puntos débiles para poder potenciarlos con, bueno, alguna capacitación o más, y que eso no sea una carga más en nuestro trabajo. Sí, siguiente. La siguiente problemática, falta de integración entre la vida laboral y personal. Desde la institución se podría respetar las responsabilidades familiares al programar horarios de trabajo y reuniones, incluir todas las tareas laborales dentro de la jornada prevista y favorecer horarios laborales flexibles en lo posible. Y desde el profesional podría reflexionar sobre las prioridades y valores personales y prestar atención al autocuidado, que muchas veces nos cuesta demasiado. Sí, continuamos. Pérdida de control y autonomía. Desde la institución se podría involucrar a los médicos en la organización de trabajo y fomentar el liderazgo médico y la toma de decisiones compartida. Desde el profesional podría capacitarse en manejo del estrés o eh, realizar prácticas de mindfulness, que es atención plena. Sí, continuamos. Para la problemática pérdida de sentido del trabajo, desde la institución
Idealmente, proteger el tiempo que el médico dedica a la atención de los pacientes, favorecer las comunidades y redes de apoyo entre médicos, ofrecer oportunidades de desarrollo profesional y capacitaciones sobre burnout. Y desde el profesional, reflexionar y desarrollar autoconocimiento sobre los aspectos más gratificantes del trabajo y participar en pequeños grupos de médicos para poder compartir así sus experiencias. Continuamos. Bien, la literatura sugiere estrategias sí, fundamentadas para poder prevenir y mitigar este impacto del burnout. Por ejemplo, atención plena, como les comentaba, esto de practicar la atención plena en el día a día, que muchas veces con la vorágine de la rutina y demás nos desconectamos un poco y perdemos un poco ese disfrute que también nos lleva a esto de de estresarnos, cansarnos o perder el sentido del trabajo. Capacitaciones en manejo del estrés, programas de ejercicio físico, ¿sí? Por ejemplo, bueno, realizar pausas activas durante la jornada laboral, no pasar más de una hora sentados, hacer estiramientos o tratar de subir o bajar escaleras. Sino también practicar, por ejemplo, yoga, que hacemos ejercicios tanto a nivel físico como de manejo de estrés, de control de estrés. Prácticas de autocuidado. También dentro de las terapias a nivel psicológico, la terapia cognitivo-conductual sería la más adecuada. Psicoeducación y entrenamiento en habilidades de comunicación. Sí, continuamos. Bien, la recuperación requiere una red integral de contención. En la base de esta red tendríamos a las intervenciones organizacionales, ¿sí? Idealmente, porque el profesional no va a poder recuperarse del todo si sigue aumentando su carga de trabajo, si quizás le falta liderazgo o nota un escaso reconocimiento. Entonces, es fundamental que acá la organización tome un rol central y pueda mejorar esas condiciones de trabajo, pueda promover el clima laboral saludable o favorecer esta conciliación entre la vida personal y el trabajo de los profesionales. Em, Sobre esta base tenemos al soporte entre pares, que esto va a ser algo muy importante, que el profesional pueda tener un apoyo con sus colegas, poder charlar sobre sobre lo que le está sucediendo, porque también el otro profesional puede estar atravesando lo mismo y esto va a facilitar que disminuya un poco el aislamiento, se normalicen las emociones y también que se pueda buscar una forma de tratamiento más saludable. Entonces, no deberíamos abordar al burnout desde la pregunta, bueno, ¿qué más podés hacer vos como profesional? Sino también preguntándonos, bueno, ¿qué más puede hacer la institución para cuidar a quienes cuidan realmente? Si continuamos. Bueno, y ahora vamos a hablar un poco sobre el rol de la nutrición en el síndrome de burnout. Y la realidad es que hasta el momento no existen estudios clínicos que sean específicos en esta relación entre nutrición o intervenciones nutricionales con burnout. Entonces, las recomendaciones nutricionales disponibles que tenemos hasta el día de hoy tienen sustento científico, pero en salud mental en general, ¿sí? Y asimismo son muy limitadas hasta el día de hoy. Seguimos. Bien, la mayor parte de, entonces, como les contaba, esta evidencia disponible que está relacionando a la nutrición con la salud mental, se concentra en la dieta mediterránea. Es el patrón alimentario con mayor respaldo científico hoy en día en el ámbito de la psiquiatría nutricional y seguramente ya hayan escuchado hablar y conozcan a este patrón alimentario, pero yo les voy a contar un poco sobre su pirámide. En la base de ella encontramos que hay una importancia bastante grande en lo que sería actividad física, descanso adecuado, de la convivencia, también en el consumo de productos locales y el respeto al medio ambiente. En un segundo escalón, el consumo de agua, ¿sí? Y también el consumo de infusiones de hierbas.
En un tercer escalón, el consumo de frutas y verduras, y se sabe que este patrón alimentario se caracteriza por un consumo muy grande de alimentos de origen vegetal. Entonces, bueno, recomiendan 1 o 2 frutas por día, más de 2 raciones de verduras por día, y acá hace mucho hincapié en la variedad, en colores, en texturas, por ejemplo, crudo, cocido. El aceite de oliva también en este mismo escalón y los cereales integrales. Por encima de ello, bueno, frutos secos, semillas, aceitunas y como fuentes de grasas saludables. Ajo, también cebolla y condimentos como hierbas, lo que apoyaría mucho a la disminución del agregado de sal en las comidas. Por encima, lácteos preferentemente descremados y en un próximo escalón, proteínas, que acá se hace mucho hincapié en carnes blancas y mayormente pescados, pescados grasos por su alto contenido de omega 3, también mariscos, pollo, huevo, legumbres y por encima en menor cantidad carnes rojas, productos procesados, también agrega la papa. Y por último, en el vértice de esta pirámide, los dulces. La dieta mediterránea se caracteriza mucho por un alto consumo de alimentos naturales más que de ultraprocesados, muy bajo consumo de ultraprocesados. Continuamos. Bien, entonces una mayor adherencia a este patrón de alimentación se asoció con muchos beneficios relacionados a la salud mental, ya que una revisión sistemática describe que redujo síntomas depresivos y de ansiedad, menor estrés percibido, mejor calidad de vida y un mayor bienestar psicológico. Continuamos. Bueno, y ahora les traigo los mecanismos biológicos propuestos por los cuales este patrón alimentario nos ayudaría tanto y nos daría tantos beneficios a nivel mental. Aumento de la capacidad antioxidante, ¿sí? Esto por la cantidad de alimentos de origen vegetal que naturalmente tienen mucha concentración de vitaminas, de minerales, de antioxidantes, también de fibra. Y las vitaminas antioxidantes que más se destacaron fueron la vitamina C, la vitamina E y la vitamina A, betacarotenos. También reducción de la inflamación sistémica por el consumo alto de aceite de oliva, que tiene un alto contenido de polifenoles. Mejoría en la composición y la función de la microbiota intestinal, ¿sí? Todo este consumo alto en alimentos de origen vegetal y de fibra prebiótica mejoraría esa composición de las bacterias benéficas, como Firmicutes y Bacteroidetes, y también mejoraría la producción o aumentaría la producción de ácidos grasos de cadena corta, como el butirato, que están implicados en bueno, funciones antioxidantes y también de antiinflamatorios. Esto también relacionado a la modulación del eje intestino-cerebro. Y por último, optimización del funcionamiento cerebral. Bueno, si bien sabemos que entonces no existen estudios específicos que evalúen intervenciones nutricionales dirigidas al burnout, la alimentación sí constituye un factor potencialmente modificable. Sabemos que el estrés crónico que se caracteriza en los profesionales que sufren burnout puede tener un gran impacto en eh, la relación que tiene uno con la alimentación, ¿sí? Porque puede impactar en, bueno, cómo yo elijo esos alimentos, la calidad, la cantidad, ¿sí? Puede favorecer esa sobreingesta o una restricción de alimentos. También la desconexión con hormonas de hambre y saciedad, el desarrollo de enfermedades crónicas a largo plazo, ¿sí? Continuamos. Bien. Estas recomendaciones nutricionales podrían complementarse con otras también, como por ejemplo programas estructurados de modificación de hábitos, hábitos alimentarios, ¿sí?
Prácticas de mindful eating, que sería, bueno, estar presente en el momento de la comida, evitar distracciones, evitar estar con sentimientos de estrés o angustia, bueno, tratar de que ese momento sea un momento de estar relajado en lo posible, evitar por ahí redes sociales o distracciones. Y también políticas institucionales y facilitar el acceso a opciones saludables y promover el bienestar laboral, idealmente. Continuamos. Bueno, como conclusión, entonces, en la actualidad, la nutrición no debe considerarse un tratamiento específico para el síndrome de burnout. Sin embargo, la evidencia del campo de la nutrición y la salud mental permite plantear que determinados patrones alimentarios, especialmente la dieta mediterránea, podrían constituir una estrategia complementaria para promover la salud mental y favorecer la resiliencia frente al estrés crónico. Esta hipótesis representa una línea de investigación prometedora para futuros estudios. Y bueno, para cerrar, les traigo esta pregunta que si nunca se la plantearon, me encantaría que ahora reflexionemos juntos. Y es, ¿por qué a los profesionales de la salud nos resulta más fácil cuidar a los demás que cuidarnos a nosotros mismos? Muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias, chicas. Estuvieron perfectas. Impecable el Ateneo. La verdad que abre muchas puertas. Invito a que puedan compartir sus experiencias. No sé si, bueno, por acá por el chat no tenemos algunas dudas, pero bueno, como mencionó Delphi, ¿por qué a los profesionales de la salud nos cuesta cuidarnos más de lo que cuidamos? No sé si les pasa en el día a día, si han detectado situaciones que ustedes tienen que modificar, porque quizás viendo este Ateneo vieron que son puntos de alarma, porque a veces uno espera a llegar al síndrome de burnout y esto nos sirve para poder ir dándonos cuenta como un punteo de todas las alertas, ¿sí? Que tenemos que ir teniendo en nuestro trabajo de todos los días. Así que los invito a participar. Si quieren alguien contar algo, yo los puedo desmutear. Me levantan la mano si quieren y yo los desmuteo. O abro los micrófonos. Bueno. Veo que por acá no estamos, pero bueno, más que nada charlar un poquito con las chicas que estuvieron realizando todo este Ateneo. También quiero mencionar a la doctora Luciana Mangas, gran parte del equipo del grupo de trabajo de San Joven que estuvo trabajando muchísimo para que podamos dar este Ateneo. La verdad que nos parece muy importante desde el grupo de San Joven empezar a cuidar y empezar a prevenir desde estadios tempranos y poder tener determinadas pautas de alarma. Creo que algo, por lo menos que detecto yo, y no sé si a alguien más le pasa, son las tareas extralaborales, ¿no? No sé si a ustedes les pasa esto de que nunca terminamos con nuestras tareas en horario laboral, que siempre nos llevamos pendientes a nuestras casas, que le dedicamos mucho tiempo por fuera del horario laboral. Ahí María levantó la mano, ya ahí te activó el audio. A ver, ahí está. Espera que... Hola, Ahí ¿me está. escuchás? Sí, ahí, perfecto. ¿Cómo estás, María? Bien, a mí esto es algo que, digamos, también hace mucho me viene problematizando, pensando desde algo que me pasó y
digamos, que no es cuestión, digamos, teniendo en cuenta por ahí espacios para trabajarlo, prevenimos en forma anticipada esto, ¿cierto? Digamos, donde, digamos, que por lo menos donde estoy, no hay un lugar donde uno pueda acudir, digamos, y poder gestionar esta cuestión para evitarlo o para cómo trabajarlo, ¿cierto? Está como muy, digamos, está como muy solapado y como que, digamos, pasa desapercibido y cuando uno, digamos, está por esta situación, a veces hasta, como dice, bueno, uno quiere trabajar. Claro, entiendo que te referís a esto de que cuando Que sí, uno que esto antes, se en corta muchos años, mucho. A ver, ahí la desmuteo de nuevo, pero a ver, eh, ahora me escuchás. Me sumo yo ahora sí, también. ahora sí. A Digamos, ver, hace muchos años, cuando yo entré en la municipalidad, hace 30 años, teníamos lo que se hacía una vez al año, hacía una evaluación, que no estaba esta cuestión de salud pensada. se corta mucho, lo que logro entenderte son dos puntos importantes. El primero, Y, y, Se me ocurre quizás, María, si nos querés escribir al chat, que vi que igual ya hiciste un comentario y ahora charlamos sobre eso, pero se te entrecorta mucho el audio y no se termina de entender. Si querés escribinos en el chat, no sé, se me ocurre. sí, va Porque a acá ser veo que igual mejor. habías consultado si había datos en diferentes profesiones y en especial en nutrición. Sí, hay un montón de encuestas, te menciono uno que es la encuesta Medscape, que es una de las más importantes, predominantemente en Estados Unidos, que se hace anualmente y lo más importante que informa es el cambio justamente evolutivo. En médicos de atención primaria, 2010, te tiro el dato de 2018, era aproximadamente un 46% de prevalencia y para 2022, o sea, peri post pandemia, 57%, o sea, creció más de un 10%. Y en dietistas, que son los nutricionistas en Estados Unidos, de un 26 a un 38%, o sea, más del 12% de incremento entre 2018 y 2022. Pero como charlamos previamente, la realidad es que la prevalencia siempre va a depender de cómo definimos una entidad y quién cumple criterios de padecerla o no. Y al haber tantas definiciones dispares, es muy difícil hacer una comparativa entre distintos centros. Y a raíz de lo otro que vos comentabas, me parece que justamente esa es una de nuestras intenciones, tratar de llevar a nuestros puestos de trabajo esta iniciativa de, ok, esto está pasando, veamos en nuestro centro. Si quieren, de todas maneras, nos lo piden por mail o nos lo hacen a llegar a través de la secretaría, les mandamos el PDF de la encuesta. Me parece que es algo como también introspectivo que está bueno hacer, como para saber dónde estamos parados. Sí, totalmente. Nos pueden pedir la encuesta y se las podemos enviar. Y como recién preguntaba en el chat, Lu, si en las instituciones o en los lugares donde ustedes trabajan tienen alguna política o algún espacio institucional para preguntar o para, bueno, obviamente poder llevar las consultas. Yo puedo hablar desde mi lugar y la verdad que en un hospital de la municipalidad no lo tenemos. Hay mucha carga, como en todos los trabajos, pero la verdad es que no es algo que se disponga en la actualidad. Creo que requiere de mayor difusión y también de poder llevar a políticas de cambio, ¿no?
y poner como prioridad en la atención un profesional de la salud que tenga salud y, y que no tengamos que llegar, como mencionaba María recién, al síndrome de burnout y en base a esta charla que mencionaron las chicas, poder ir detectando, ¿sí? Determinadas instancias de lo cual no es normal, ¿sí? Como por ejemplo esto, bueno, a ver, ¿cuántas tareas extralaborales estoy llevando? ¿Cómo es el ámbito de trabajo? Y un montón de otras cosas. No sé si ustedes detectan o pueden verse reflejados. Creo que también uno de los puntos importantes es cómo vivimos hoy. Hoy vivimos en un mundo donde está muy acelerado, ¿sí? Y también eso influye, como mencionaron, y es un factor externo, pero bueno, también a controlar. No sé si alguien quiere contar su experiencia. Acá comentan en el chat de YouTube, Sí. Nancy, ¿qué tal Nancy? Buenas tardes, que ella considera que el pluriempleo y la falta de regulación en los pagos, dado que los mínimos éticos no se cumplen, tiene mucho que ver. Y también menciona el tema de las mujeres muchas veces que tienen más carga laboral por el cuidado de los hijos, aparte del trabajo fuera de casa. Gracias, Perfecto. Nancy. Gracias, Nancy. Totalmente de acuerdo. La realidad es que los profesionales de la salud, creo que a diferencia de otras profesiones, tenemos diferentes trabajos en diferentes lugares y creo que es un buen factor a evaluar porque la realidad es que si uno lo compara con alguien que no tiene una atención con un paciente con una dolencia y con una necesidad, quizás no tiene eso de correr un lado para el otro para poder llegar y eso es un factor muy importante en el estrés del día a día. También Ahí. Nancy nos agrega por el chat de YouTube que culturalmente las mujeres les juega en contra la doble carga laboral justamente por el cuidado de los hijos, del hogar y aparte el trabajo fuera de casa. Así que sería muy positiva la posibilidad para ella de tener un apoyo dentro de un sistema de profesionales y esta que hablábamos de la red de contención y a quién consultar. Totalmente, yo les puedo contar una experiencia que obviamente no llegué a vivir por los años en el Hospital de Gastroenterología Udaondo, hace muchos años, bueno, 16 que son los míos, pero mucho tiempo antes estaba la guardería que era parte del sistema de salud. Entonces las madres podían, durante su horario laboral, los chicos que no estaban escolarizados, estaban ahí cuidados e incluso eso mejoraba muchísimo, primero, la salud mental de las madres, el rendimiento laboral, y la verdad que dejó de ser una carga, pero bueno, no se sostuvo en el tiempo y la verdad creo que no sé si alguien conoce lugares donde siga existiendo, pero creo que es muy complejo y no lo es. La verdad que es todo tema de debate y de modificaciones y llevándolo también un poco al campo de la alimentación, ¿sí? Como pudieron ver, si bien no hay evidencia científica asociada directamente al burnout, sí tenemos evidencia científica asociada a la salud mental, a la depresión y cómo tenemos, sí, que trabajar, porque también nuestros pacientes están en riesgo. Entonces es una herramienta para nuestros propios pacientes y también si acá hay nutricionistas que realizan la parte de gestión de alimentos en instituciones, de poder modificar el menú para que el menú pueda ser también con un perfil mediterráneo y creo que sumando
diferentes cambios y estrategias, como mencionaron las chicas, podemos ir haciendo el cambio. Más que nada por las cifras que Belu mencionó al principio, que la verdadmente son, la verdad son alarmantes. Ahí, María, te adjunté el PDF en el chat de Zoom, acá abajo, del Maslach Burnout Inventory, que es la encuesta validada para Burnout, esta que mencioné, los 22 ítems, y en la segunda página menciona bien cómo cuantificar, cómo puntuar cada ítem y los resultados. Así que está en el PDF del chat. Y acá menciona Mariana que en el Hospital Rivadavia hay jardín maternal, así que eso es un punto a Qué favor. bueno, qué bueno, qué bueno. Sí. Y respecto a las estrategias del FI, creo que mencionaste una que es fundamental y que creo que uno quizás empieza por ahí, que es el autocuidado. Porque si no empezamos a detectar y empezar a modificar desde nosotros, el sistema hoy en día no va a venir a modificarnos. Entonces creo que es la principal, ¿no? Estrategia. No sé, vos que estudiaste este tema tan, tan, tan en profundidad, ¿cómo lo ves? Espera que yo te... Ahí, activo el audio. Sí, es uno de los puntos más importantes, yo creo, para poder mitigar, disminuir o prevenir esto, porque yo creo que cuando uno logra autopercibirse también, bueno, en qué situación está y ver qué modificaciones puede hacer, ahí empieza el cambio. Si uno no se da cuenta, también es muy difícil poder hacer algún tipo de cambio. Entonces yo creo que sí, poder empezar a ver eso, bueno, cuáles son las cosas que a mí más me están llevando a esto o, bueno, empezar a hacer cambios aunque sean muy chiquitos. Que en un momento terminan ayudando bastante, ¿no? Pero sí, yo creo que es una de las cosas más importantes y que olvidamos mucho cuando uno está con muchas cosas a la vez y eso, quizás nos dejamos de lado muchas oportunidades y bueno, estaría bueno priorizarnos y bueno, Sí. terminamos quizás previniendo este síndrome. Totalmente, totalmente. Y al poder darnos cuenta, ahí podemos seleccionar de todas las estrategias que vos mencionaste. Creo que una muy importante es la actividad física. Yo que vengo del mundo de la gastroenterología y como ustedes sabrán, el síndrome de intestino irritable es una patología que relaciona el eje cerebro-intestino-microbiota, que cada vez es más prevalente por el mundo en el que vivimos y está documentado científicamente que realizar actividad física 4 veces por semana y principalmente de fuerza disminuye la sintomatología, por lo cual digo que es una herramienta también muy importante a tener en cuenta porque es un espacio donde más allá de poder eh, distraerse, uno mejora también la salud de forma directa. Sí, tal cual, y está bueno que busquen alguna actividad física que les guste y que la puedan sostener de esa manera. Está bueno que empiecen a ver y a probar y que se animen. Y yo lo que siempre digo es importante, aunque sea un ratito, siempre suma, porque por ahí uno piensa, no, pero tengo quizás 20 minutitos nomás, entonces no va a valer o no va a sumar, y la realidad es que cualquier movimiento o lo que puedan hacer o esté a su alcance va a sumar. Pero bueno, está bueno eso, que si pueden probar actividades nuevas, y como dice Paz, la fuerza es buena para absolutamente todo, para prevenir un montón de patologías. Y tener salud a futuro también, está bueno que empiecen a experimentar cuál les gusta, pero sí es importante
que sea agradable para ustedes hacerlo, para poder sostenerlo en el tiempo. Sí, y no empezar tampoco de 0 a 100 porque son cosas que abandonamos. Entonces, tomarlo como por ejemplo, la verdad es que más allá de la actividad física, como una estrategia. Creo que es un proceso cuando uno va detectando lo que fueron mencionando, lo que fue mencionando Belu en el inicio de la charla, de todos los factores de riesgo y después vos todas las estrategias. Creo que uno hoy se puede parar y decir, bueno, a ver, qué factores de riesgo y qué estrategia puedo empezar a incursionar. Quizás algunas nos gustan más, otras nos gustan menos, pero tampoco hacer todas a la vez. A mí personalmente la actividad física es algo que realmente me distrae y me cambia y lo tomo como una estrategia porque también algo que creo que a futuro se debe estar estudiando seguramente a nivel científico es el trabajo multitasking, porque vivimos en un mundo multitasking y creo que eso afecta severamente al burnout. Por lo cual creo que también es una bandera roja, como mencionamos, ¿no? Tratar de ir haciendo, ¿sí? Una cosa por vez para no ser tampoco abrumados, más allá de que ya la sociedad y los trabajos nos abruman, pero y más lo que mencionaba, creo que Vanina en el chat de YouTube, esto de trabajar en diferentes lugares, bueno, más el multitasking de estar contestándole a una persona, a otra, o las mujeres con los hijos, entonces se va incrementando cada vez más. Bueno, estamos casi en tiempo, no sé si hay alguna duda, si algo que ustedes quieran contar, decir, si algo les sorprendió en todo este proceso de generar este gran Ateneo, que la verdad es que fue espectacular. eh, que va a quedar grabado, porque la verdad es que considero que todos los profesionales deberían verlo para poder hacer ese auto-check de los factores de riesgo y de las estrategias que uno puede asumir. Bueno, creo que no hay nada más y casi ya estamos en horario. Muchas gracias a todos los que estuvieron conectados. La verdad que para nosotros como grupo de trabajo estamos muy agradecidos por este espacio que nos dio la SAN para poder brindar este cuarto Ateneo Clínico. Sabemos que los Ateneos clínicos son muy importantes y valoramos muchísimo, muchísimo este espacio. Eh, Realmente lo tomamos con mucha responsabilidad, con mucho estudio y tratando de traer un tema, ¿sí? Como nuestro grupo quizás eh, se caracteriza de traer temas que terminan favoreciendo a la salud de los profesionales de salud que estamos trabajando con pacientes. Muchas gracias a todos los que estuvieron conectados. Cualquier duda que tengan nos pueden escribir por mail y va a quedar grabado. Así que muchísimas gracias a todos. Nos vemos próximamente. Gracias y buenas tardes.